El mundo del siglo XXI está rebosante de riqueza, pero existen circunstancias que contradicen esta afirmación. De los 7.000 millones de personas en la Tierra, 1 de cada 5 personas sobrevive con menos de $1 al día. 1 de cada 4 personas no tiene acceso a agua potable. 1 de cada 8 personas sufre de desnutrición. Hay muchas personas que viven en una pobreza absoluta e inexorable en todo el mundo. Era un país en la mayor miseria. Sus tierras destrozadas por la guerra y sin apenas tener recursos naturales. Este país no tiene futuro. Este país no se recuperará ni en 100 años. ¿Es acaso posible que una rosa florezca de un vertedero de basura? Sin embargo, 60 años más tarde, Corea se ha convertido en una potencia mundial, siendo la 12ª economía del mundo. Korea has gone through an amazingly rapid and successful technological transformation. And this is fabulous. ¿Cómo consiguió Corea, antiguamente entre los más pobres del mundo, escapar de las garras de la miseria y alcanzar este sorprendente éxito? En 1945, Corea logró la independencia tras 36 años de dominio y ocupación japonesa. Sin embargo, estalló la Guerra Civil Coreana. Incluso antes de que la gente pudiera disfrutar la recompensa de la recién descubierta libertad, infinidad de soldados coreanos del sur y del norte perdieron sus vidas, junto a otras 36.000 tropas provenientes de 21 países extranjeros. Con una suma de unos 5 millones de muertos, la Guerra Civil Coreana dejó a la recién formada república en un estado de devastación. Korea was very poor, all destroyed. We had to fight for the liberty and democracy of the Republic of Korea. Sin embargo, durante los laboriosos esfuerzos de restauración, la educación fue la principal prioridad para el país. Aunque el día a día era una lucha, los padres coreanos no dejaron de lado la educación de sus hijos. Agradecidos por el sacrificio de sus padres, los niños caminaban kilómetros para ir a la escuela. A pesar de la devastación de la guerra, el gobierno continuó invirtiendo en educación. El esfuerzo y la inversión en educación produjeron una mano de obra altamente cualificada, que más tarde se convertiría en el impulso de la revolución económica de Corea. Incapaz de recuperarse de la miseria de la guerra por sus propios medios, Corea se vio obligada a depender de la ayuda extranjera. Pero cuando la asistencia extranjera decreció tras finalizar las principales obras de restauración, el crecimiento económico llegó a un impasse en Corea. Fueron circunstancias desesperadas para un país cuyo presupuesto dependía en más del 90% de la ayuda extranjera. Fue en este periodo que el régimen militar llegó al poder. Tras llegar al poder con un golpe militar, su liderazgo se centró en el desarrollo económico como principal prioridad, aunque solo fuera para acallar la extendida inquietud pública.
Con el propósito de estimular el crecimiento económico, el régimen militar fundó la Junta para la Planificación Económica, dotándola de inauditos poderes para planificar, distribuir el presupuesto y atraer capital de otros países. La Junta de Planificación Económica desarrolló un plan de 5 años que constituyó el nuevo Plan de Acción para el Desarrollo Económico. En 1962, el primer plan de 5 años se puso en marcha. El problema era la adquisición de fondos. Desafortunadamente, Estados Unidos reaccionó con indiferencia. Además, Berger, el entonces embajador estadounidense en Corea, envió a Washington un informe negativo sobre el plan. Pero Corea no se dio por vencida. Tras muchos esfuerzos, al final consiguieron asegurar una entrada de capital desde Alemania Occidental. Los mineros y las enfermeras que habían sido enviados a Alemania Federal enviaban sus ingresos a casa y el gobierno fue capaz de obtener préstamos proponiendo estos fondos como garantías. 저희들 분푼히 보내는 것을 종합적으로 해가지고 참 그걸 갖다가 경제 발전 어느 곳에 쓰고 하는 걸 그때 정책 입안 정책을 하시던 분들이 참 뭔가 잘했다고 생각합니다. Esto ayudó, pero no lo suficiente. Debido a la incapacidad de atraer fondos suficientes, la economía coreana cayó en picado. Por fortuna, los sectores de la industria ligera como el textil, las pelucas y los bordados se desarrollaron con rapidez y crearon un impulso para el desarrollo de la economía coreana. Mientras orientaban la economía con políticas tales como la racionalización del tipo de cambio y de los intereses en 1964 y en 1965, el gobierno respondía a las demandas del mercado y promovía la libre empresa. Sin embargo, como las industrias ligeras dependían de bajos salarios, su competitividad se debilitó. El gobierno empezó a invertir en nuevas industrias, como por ejemplo el acero, el carbón, los fármacos, la maquinaria y la construcción naval, para crear un motor potente de desarrollo económico. I think it is dynamic as well as the foresight towards future and their interpretation of globalization into business opportunities. El acero fue la primera industria pesada en desarrollarse. A pesar del escepticismo y las dudas sobre la viabilidad de tal empresa, el gobierno acometió con grandes esfuerzos la construcción de una planta siderúrgica en 1970. Estados Unidos y el mundo entero miraban este proyecto con recelo, ya que la industria del acero requiere una enorme inversión y tecnología más avanzada. Y algún país más desarrollado que Corea en aquella época había intentado esta tarea sin éxito. A pesar del escepticismo, la planta siderúrgica Pohang empezó a producir acero en 1973. 산업화를 해야 되니까 국가의 경제 구조를 산업화의 구조로 가져가려고 했으니까 제조업이 중심이 돼서 계획이 만들어졌지. 그래서 산업의 쌀이라고 하지 않나? 철이. 그리고 청량공업이 물론 들어갔고. Aunque se inició en la industria siderúrgica 60 años más tarde que los países desarrollados, Corea pronto se convertiría en el cuarto productor de acero en el mundo. El éxito de la industria de esta materia prima abrió el camino al desarrollo de otras industrias relacionadas a la siderurgia, tales como la construcción naval, el automóvil, la maquinaria fina, la construcción y la electrónica.
El Movimiento de Desarrollo Rural o Movimiento Semaul se considera una de las fuerzas cruciales en la promoción del crecimiento de la industria coreana. Cuando el Movimiento de Desarrollo Rural empezó en los años 70, el gobierno coreano estaba prácticamente en bancarrota. Pero lo poco que podían proporcionar a los ciudadanos, los coreanos lo aprovecharon con eficacia para mejorar el nivel de vida. 33.267 pueblos de Corea recibieron cemento gratis. Durante los 2 años siguientes, solo a los pueblos que parecían prometedores se les dio cemento y acero adicional. El gobierno decidió apoyar económicamente a las comunidades que poseían la voluntad de valerse por sí mismas. Las personas también dejaron de lado las dudas y recuperaron la confianza de que todo era posible, lo que cultivó la esperanza por un futuro brillante. Lo que fue una vez un movimiento para aumentar el ingreso de la agricultura, el Movimiento de Desarrollo Rural se hizo presente en todos los sectores de la sociedad, aumentando la conciencia social en las ciudades, en las fábricas y en los lugares de trabajo. Esto demostró que la pobreza no se vence solo con ayuda extranjera y que el verdadero camino al éxito reside en soluciones bien desarrolladas que puedan cambiar el núcleo de la sociedad. Este movimiento desde la base, junto con un auge económico en el mundo, ayudó a estimular un increíble crecimiento en la economía de Corea. Pero surgió una crisis procedente de una fuente inesperada. En octubre de 1973 estalló la guerra del Yom Kippur. Los precios de las materias primas se dispararon y la producción de las fábricas nacionales se ralentizó, mientras la inflación crecía vertiginosamente. Fue un grave trauma para Corea, ya que era un país sin una gota de petróleo y que justo acababa de industrializarse. Pero esta crisis resultó ser una oportunidad. El gobierno coreano aprovechó el auge de la construcción en Oriente Medio a consecuencia de los elevadísimos precios del petróleo y envió trabajadores a la región para construir edificios valorados en $10.000 millones cada año, usando la crisis del petróleo para estimular el crecimiento económico. Por estas fechas sucedió otra sorpresa con el petróleo. Tras aprender valiosas lecciones de la primera crisis, Corea superó la segunda sacudida del petróleo sin mucha dificultad. Durante las 2 crisis del petróleo, la mayoría de los países disminuyeron sus inversiones, pero no Corea. Durante la primera crisis, Corea invirtió mucho en sus propias industrias siderúrgica, de petróleo, fármacos, maquinaria y construcción naval, mientras que en la segunda crisis, Corea reestructuró con audacia su economía. Esta estrategia iba por buen camino. El fenómeno de las 3 reducciones, es decir, del dólar americano, del precio del petróleo y de las tasas de interés, ayudó a que la economía de Corea prosperara en los años 80. Mientras tanto, en las revueltas por la democracia en junio de 1987, cada clase social empezó a manifestar sus propias demandas. Esto provocó un movimiento a favor de la democratización que seguía pendiente en comparación con el desarrollo económico de la nación. La economía de Corea, basada en las exportaciones, se volvió más competitiva y el Producto Interior Bruto del país creció rápidamente. Estos logros llegaron después de 33 años de esfuerzos para desarrollar la economía de Corea. Gracias a este éxito, Corea se unió a la OMC y también pasó a ser miembro de la OCDE en 1996. Pero estos logros expusieron al país a los peligros acechantes de la economía global. En pocas palabras, se podría decir que Corea había abierto el champán para celebrar antes de tiempo. La crisis financiera de Asia, que empezó en Tailandia, se extendió como la pólvora por el este asiático.
6 de cada 10 grandes corporaciones estaban al borde de la bancarrota. Incluso los chaebols o grandes empresas de Corea estaban a punto de quebrar. El 21 de noviembre de 1997, Corea solicitó asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional. To the globalized environment and return the Korean. Los recortes de personal estaban a la orden del día, mientras el pueblo coreano, que había soñado con estar entre los países más desarrollados del mundo, recibió un doloroso revés. Pero por otra parte, la crisis financiera se presentó como una oportunidad para hacer reformas económicas. Las instituciones financieras insolventes se cerraron o se fusionaron, mientras que las empresas se sometieron a una extensa reestructuración. Junto a dicha reestructuración, los sistemas de gestión también se modificaron para incluir principios basados en la competencia y el rendimiento. First of all, Korea recognized that it had to restructure some of its policies and some of its industries, and it did that aggressively and forcefully. It provided leadership in that. It did not wait for the rest of the world to make it happen. Como resultado, las reservas de divisas en Corea, que se habían reducido a solo 3.900 millones de dólares en plena crisis, aumentaron a 99.000 millones de dólares en septiembre de 2001. El pago al FMI, que empezó en 1998, finalizó en agosto de 2001 con un último plazo de 350 millones de dólares. Fue realmente un logro emotivo en el que Corea consiguió pagar toda su deuda 3 años antes del plazo de entrega. Durante la época en que Corea había escapado de la miseria y la pobreza y se convirtió en una potencia mundial de grandes corporaciones, el país tuvo que reinventarse varias veces mientras el pueblo asumía numerosos sacrificios. Cuando estalló la guerra en Oriente Medio, la mayoría de las grandes compañías y sus empleados se marcharon por miedo de la región. Pero las empresas coreanas afrontaron los posibles riesgos y se quedaron allí, manteniendo así sus conexiones en el mercado. Debido a la crisis financiera del año 1997, el valor de la moneda cayó en picado y el precio del oro subió a un ritmo vertiginoso. Pero el pueblo de Corea impresionó al mundo, contribuyendo voluntariamente a la campaña nacional por el oro. Una reacción similar se percibió cuando la epidemia de gripe A estalló en México. Mientras el mundo estaba aterrado por la enfermedad, los empleados de negocios coreanos en México continuaron trabajando con mascarillas, lo que les permitió reforzar su presencia en la región. La industria automovilística es un potente motor del crecimiento económico de Corea. La industria automovilística coreana pasó por muchos altibajos, aprendiendo amargas lecciones de diversas dificultades. Pero un vehículo compacto coreano fabricado con el sudor de una motivada mano de obra recibió una buena evaluación en Estados Unidos en la década de los 80. Esto sirvió para abrir una nueva era en la industria automovilística coreana, que disfrutaría de un explosivo crecimiento en los próximos años. La industria de semiconductores era otra empresa arriesgada. Se consideraba como un castillo en el aire para muchos, ya que Corea se inició tarde en la industria. Pero gracias a la generosa ayuda del gobierno coreano, Corea surgió como el tercer productor de semiconductores del mundo y logró desarrollar el producto vanguardista 64K DRAM, lo que le llevó al liderazgo mundial en la industria.
En solo 10 años, Corea consiguió asegurarse una importante cuota del mercado global y en la actualidad es el líder mundial en la industria de semiconductores. Corea también probó a revolucionar la industria de la información y la tecnología. Las empresas vanguardistas que se fundaron durante el auge de la información y la tecnología proporcionaron un nuevo estímulo para la economía, capacitando a Corea para convertirse en un líder en información y tecnología en cuestión de años. Korea was one of the early countries to use the internet and has a strong history of innovation in technology. The foresightedness of the government gave it a #1 position in broadband wired. La nueva autoconfianza, fruto de una próspera economía, ha sido un paso adelante hacia una revolución cultural. Corea empezó a producir música de estilo propio, programas de televisión y películas impregnadas de la personalidad coreana. Esto provocó el fenómeno internacional conocido como la ola coreana. Hasta el día de hoy, la economía coreana ha invertido con gran decisión en la educación. No ha tenido miedo al fracaso, aceptando cualquier reto. Ha ganado autoconfianza con los logros. Ha seguido innovando. Y ha disfrutado de un exitoso desarrollo gracias al sacrificio del pueblo. Pero esta fantástica historia de éxito, caracterizada por unas políticas económicas orientadas al crecimiento, también ha generado problemas, como la reciente disparidad entre pobres y ricos, el conflicto entre las zonas urbanas y rurales y la contaminación. Por lo tanto, los esfuerzos de Corea para resolver estos asuntos sociales a nivel nacional y así adaptarse a la cambiante economía mundial siguen siendo un reto continuo. Como un país que una vez estuvo entre los más pobres del mundo, Corea ha compuesto una historia de éxito económico a partir de las ruinas de la guerra. Los padres coreanos continuaron enviando a sus hijos a la escuela, aunque pasasen hambre. Y el gobierno coreano invirtió con audacia en industrias como la siderurgia, construcción naval, automóviles, petroquímica y semiconductores, hasta conseguir un extraordinario crecimiento económico. Al superar con éxito la crisis financiera que golpeó Asia, Corea ha desarrollado una industria manufacturera de primer nivel mundial. En 2009, Corea pasó a formar parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Corea se ha convertido en el único país del mundo entre los que ganaron la independencia después de la Segunda Guerra Mundial que ha evolucionado de beneficiario a donante de ayuda. La estrategia y los conocimientos prácticos para el desarrollo económico de Corea desde una absoluta pobreza son ahora un punto de referencia para muchos países en todo el mundo. Y en 2010, Corea fue el primer país de Asia anfitrión de la cumbre del G20 que se celebró en Seúl. Hoy, Corea acepta nuevos retos para el futuro del mundo como miembro responsable de la comunidad internacional.